Gracias por estar aquí una vez más con nosotras, con las personas que trabajamos en la Federación de Salud Mental España. Uy, estoy pensando a nivel grande, ¿verdad? ¿Por qué pienso a nivel España? Pues porque hoy contamos con con dos compañeros que van a compartir su experiencia en un tema muy importante que tiene que ver con mucho de lo que nos ha pasado este año y de lo que nos está pasando otros años. Ahora sí, ahora empiezo ya hablando en nombre de la Federación de Salud Mental Madrid, que somos una de las entidades que trabajamos en red con Salud Mental España. Sabéis que esta es la última jornada de este año, de estas jornadas maravillosas que hacemos desde hace 9 años, hablando sobre temas específicos de salud mental y en este caso nosotros como federación, como esa entidad que reúne a 16 asociaciones y a más de 3.200 familias que trabajamos continuamente por la defensa de los derechos humanos y especialmente de los derechos de las personas que tienen un problema de salud mental, que trabajamos por la visibilidad de las familias, de lo que es educación en salud mental, de lo que es la reivindicación política, por todas estas cosas y mucho más. Bueno, este año, en este mes de noviembre, lo que vamos a hacer es terminar nuestras jornadas con dos participantes, con Calixto Herrera y con Maripaz. Maripaz, yo te tengo como Maripaz Magdalena Pérez, hablando de crisis y hablando de vulnerabilidad y hablando de salud mental. ¿Por qué? Porque retomamos el tema que nos facilitó, que decidimos como movimiento asociativo a nivel nacional para este año, que tenía que ver con esas crisis y con esas vulnerabilidades que tenemos y con reivindicar que tenemos vulnerabilidad en salud mental y que por lo tanto tenemos que defender nuestra salud mental. Pero no solamente eso, tenemos que insistir en que además de ser vulnerables tenemos fortalezas. Y hoy estamos aquí para aprender de esas fortalezas con dos expertos, con Maripaz y con Calixto Herrera. Maripaz, que es gerente de salud mental en La Palma. Fijaros, La Palma, una de las islas que tuvo una de las crisis más terribles hace unos años, una crisis que estudiamos en otras partes de la península y en otras partes del mundo con nuestros alumnos, porque ¿qué sucede cuando pierdes tu casa? ¿Qué sucede cuando pierdes un ser querido, una mascota, los recuerdos, toda una vida, tu vida, la vida de tus ancestros? ¿Qué sucede, no? Y fijaros en hace justo un año, igualmente en Valencia, qué sucede cuando de repente se van tantas vidas, cuando nos genera tanto dolor, tanta quiebra, ¿no? Tanta quiebra, tanta fractura emocional. Bueno, pues Calixto ha estado muy presente en esos momentos y tanto Maripaz como Calixto tienen una formación impresionante. En el caso de Calixto como psicopedagogo, como educador, como persona que es experto en el entorno educativo, y Maripaz, pues como gerente, ¿qué os voy a contar, verdad? ¿Cuántas áreas de especialización no tenéis que tener las personas que os dedicáis a a la gerencia, a la gestión en salud mental? Bueno, dicho esto, creo que lo importante hoy es centrarnos en ese aprendizaje que tanto Calixto como Maripaz nos van a ofrecer, empezando por Maripaz, si no me equivoco, y sabiendo que como siempre tenemos el apoyo técnico de nuestras maravillosas y maravilloso técnico de la Federación. Hoy contamos con Iván Hernández, con Ariana y con Adriana. Así que voy aprovechando para saludar también a Adela, a Miguel Ángel y a todas las personas que os estáis conectando. Y cuando queráis, Maripaz, empezamos contigo. Muchísimas gracias por estar y vamos a aprender mucho con vosotros. Muchísimas gracias, Olga, por esta introducción tan bonita, ¿no? Como bien tú dices, nosotros en la isla de La Palma hemos tenido la oportunidad, después de esta catástrofe, de participar en esa campaña de los compañeros y compañeras de la Confederación de Salud Mental España, porque este proyecto nos ha permitido el de trabajar los 3 territorios de España afectados por zonas de catástrofe, nos ha permitido, a través de la Fundación de Vicente Ferrer, nos ha permitido crear una comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje que ha sido muy necesario porque no estábamos ni estamos preparados para situaciones de catástrofe, cómo afrontarlas, cómo enfrentarlas, ni a nivel ayuda material, pero por supuesto a nivel de ayuda para la salud mental, para reconstruir no solamente territorios, sino como dice la compañera Rosana,
de Lorca, construir también esa capacidad de resiliencia para que las personas puedan realmente apostar por esa reconstrucción de lo que son sus vidas, no solamente la parte material. Nosotros para el día de hoy hemos preparado lo que a mí siempre me gusta, hablar del volcán, de la catástrofe vivida en la isla de La Palma desde una visión de la actualidad, porque compañeras y compañeros hemos tenido la oportunidad de abrir telediario en época de erupción del volcán, en ese 19 de septiembre de 2021, pero es cierto que en la actualidad es cuando realmente las consecuencias, las secuelas, el drama, lo estamos viviendo en la isla de La Palma. Por lo tanto, hemos también haciendo uso de esos vídeos, de ese contenido de la Confederación, de la campaña de este año, del Día Mundial de la Salud Mental, usando también los vídeos, hemos intentado, el compañero Calisto y yo, hablar un poco de estas tres fases o tres momentos en los que la población sufre una catástrofe. La primera parte habla en la primera diapositiva acerca de lo que realmente es la catástrofe en sí, lo que se siente, lo que se hizo, justamente en el momento en que una catástrofe natural, como viene a ser un volcán, un terremoto en Lorca o en Valencia, los compañeros y compañeras con la Dana, qué es lo que ocurre cuando se produce la catástrofe, ese primer momento. Luego haremos alusión al fin de la erupción, nosotros desde nuestra experiencia en la isla de La Palma, con fecha, cuando se termina la erupción del volcán, que podemos de manera análoga compararlo, qué ocurre en Valencia cuando frena pues bueno, esas inundaciones, o en Lorca cuando frena la dramática situación que también se vivió allí, ¿no? ¿Qué ocurre en ese justo momento en la población, en los damnificados? Y ya por último, el después, que es la hora, en el día de hoy día 12 de noviembre de 2025, ¿qué está pasando y cuáles son los mecanismos que se tienen en marcha para ayudar a la población damnificada o evacuada en cada uno de los territorios, ¿verdad? Entonces, podemos ver, para luego dar pie al compañero, el primero de los vídeos, que está puesto también aquí, que hemos hecho de manera conjunta en la comunidad de aprendizaje con estas tres comunidades autónomas. La salud mental de todos los lorquinos, el día que aconteció el terremoto de Lorca, tembló al igual que el suelo. Lo viví muy mal. La gente de mi familia estaba en la calle haciendo sus cosas y no podíamos comunicarnos de ninguna forma. Yo estaba en mi casa con mi madre y mi hermana. Los teléfonos se colapsaron y hasta el día siguiente no supimos nada de ellos. Esa misma noche los tres que estábamos en casa nos tuvimos que ir a casa de mi hermana y dormimos en la furgoneta de mi cuñado porque nos daba mucho miedo dormir dentro de las casas. Lo que vino después fue un sobreesfuerzo. Comprobar que los seres queridos estaban a salvo. Por desgracia no todos sobrevivieron a esto. Comprobar que sus viviendas estaban habitables, que también por desgracia muchas tuvieron que ser derribadas. Indudablemente ha afectado a la calidad de vida y ha afectado a la salud mental de las personas afectadas, damnificadas. No solamente fueron pérdidas de casas lo que se produjo aquí, sino también pérdidas vitales. Recuerdo como un día largo, el tiempo pasó muy despacio, porque en mi caso, como en el de muchas otras personas, fue una certidumbre muy grande en verte perdido por no saber dónde ibas a refugiarte. No podemos olvidar, y es una frase que siempre utilizo, que durante el COVID teníamos casas de las cuales no podíamos salir y tras la erupción del volcán no teníamos casas a las cuales volver.
Bien, pues hemos visto en el primer vídeo un poco, yo creo que estamos en la comunidad de aprendizaje, los compañeros todos de acuerdo en que se vivió unas circunstancias vitales muy similares, ¿verdad? La población, pues en esta isla de La Palma se tuvo que enfrentar, a mí me gusta mucho resaltar la frase y distinguir entre esas pérdidas de vida que los compañeros de Valencia han sufrido con las pérdidas vitales. Es un concepto que nosotros utilizamos mucho para trasladar, y así lo hemos trabajado con la comunidad de aprendizaje, la realidad que se vive en la isla de La Palma respecto a la vinculación de la población con su entorno. La población de la isla de La Palma está muy arraigada a lo que es una comunidad basada en el contacto con la tierra. Muchísimas de las familias, de las personas damnificadas que perdieron sus casas, y por eso utilizamos el concepto de pérdida vital, también perdieron su manera de vida. Muchos de ellos, muchos de ellas, dedicados a la agricultura, muchos de ellos y de ellas dedicados también a la ganadería, y un arraigo muy importante en la tierra, porque el palmero y la palmera conciben su vida en casas situadas en entornos rurales. Yo he tenido la oportunidad de, cuando me he enfrentado a conversaciones, debates y diálogos con los compañeros de Península, tener que transmitirles, y también me gustaría que se conociera la idiosincrasia nuestra del palmero, transmitir ese concepto de pérdida vital, porque realmente el no tener una casa que rehabilitar, el no tener un terreno al cual volver y el quedarse sin los ingresos necesarios para sostener a la familia, no cabe duda de que se trata de un impacto sobre la salud mental importante, un impacto que va también sobre la situación económica de la familia. Y como a mí también me gusta resaltar, y creo que el compañero Calixto, al cual le voy a dar pie de manera inmediata también, la pirámide de Maslow se habla de que es necesario, para que las personas estemos bien, tener las necesidades básicas cubiertas. En la isla de La Palma, en el Valle de Aridane, esas necesidades básicas no estaban cubiertas, y en muchas de las circunstancias actuales, actualmente transcurridos los años, siguen sin estar cubiertas. Esas pérdidas vitales siguen sin cubrirse. Familias todavía no tienen lugar de alojamiento, familias no han recuperado la manera de ganarse la vida, no han podido recuperar, por supuestísimo, como bien decía la compañera con anterioridad, se perdió también animales, fincas, no se han podido recuperar. El impacto emocional ha sido importante, el impacto económico ha sido muy importante, y resurgir en un territorio donde el recuperar el territorio perdido aún no es posible, ese impacto emocional, que luego sí que mencionaré en la siguiente diapositiva, ese impacto emocional, ese drama y ese trauma es el que estamos viviendo en la actualidad. Me gustaría que Calixto pudiese también él hacer especial hincapié, porque he escuchado su intervención en el Congreso de los Diputados, cuando hablaba que salud mental también es apostar por políticas de empleo o apostar por políticas a lo mejor de vivienda. Tenemos en la isla un problema importante, igual que todo el territorio nacional. En nuestra isla no existe una respuesta habitacional para dar cabida a esas personas que están sin casa. No se ha reconstruido, no hay posibilidad totalmente ahora mismo de dar una respuesta en este sentido, con lo cual le doy pie a él para que resalte este aspecto que a mí, a título personal, me gusta mucho escucharlo. Muchas gracias. De verdad que escuchándote me traslada a ese 21 de septiembre, del 19 de septiembre del 21, cuando nos cambió la vida en La Palma y nos cambió la vida en Canarias. Como bien ha dicho, en relación a lo que significó esa catástrofe del volcán, afectó a múltiples dimensiones. Pero en ese primer momento, el que se sintió, que ese primer vídeo que nos hablaba de Lorca, y también nos está hablando aquí de lo del volcán de La Palma, fue un auténtico tsunami, un tsunami de dolor, un tsunami que nos paralizó, nos dejó desempalabrados prácticamente, no había palabras para tú describir lo que estábamos viviendo, entre la sorpresa, la incertidumbre,
el ver algo que no estábamos acostumbrados desde el 71, que fue lo del volcán Teneguía, ver abriéndose un nuevo episodio volcánico ahí al ladito de una población tan importante como es los Llanos de Aridane. Significó un auténtico tsunami que golpeó todas las dimensiones de la vida del Valle de Aridane. Yo en ese momento trabajaba en el contexto educativo, trabajábamos con los centros educativos, con las familias, y nos tocó la misión de coordinar lo que era el eslabón de la escuela, es decir, un eslabón en cuanto a esperanza, en cuanto a poder activar lo que era la capacidad de resiliencia con las escuelas como primer eslabón. Eso significaba, pues, trabajar con todo lo que llegaba a los centros educativos. Y en los centros educativos, como bien saben todos, aterriza todo. Todo acontece en el centro educativo. El dolor de las familias, las pérdidas de todo tipo, que había dicho ahora mismo Maripaz, aterrizaban. Nunca voy a olvidar, porque a mí lo del volcán de La Palma creo que me va a quedar hasta que yo me muera, pues aquel día que llegó a Gomar un niño que había perdido la vivienda el día anterior, estando en un instituto, y llegaba él prácticamente con la ropa que tenía, y habían estado el día anterior intentando salvar lo que podían cuando ya estaba llegando la colada de lava a su casa. Y comentaba él que en ese momento de incertidumbre, pues mis padres decidieron olvidarnos de lo nuestro para ir a ayudar al vecino con las cabras, para que las cabras pudieran salvarse. A raíz de ahí fue todo un espectáculo de humanidad lo que se encendió en el valle, de todo lo que significaba la sorpresa, la incertidumbre, el miedo por las narrativas que iban circulando por todo el valle, viviendas, escuelas que desaparecieron bajo la colada del volcán. Hubo miedo, hubo incertidumbre, hubo terror, desorganización, y esa desorganización llegó a los centros educativos. Quería sobre todo valorar ahí la parte de desorganización, y esta desorganización venía a unirse a otras desorganizaciones anteriores, porque se habían ido encadenando a lo largo del tiempo incendios forestales que habíamos tenido también, igual también en otras partes de Canarias, pero habían habido distintos tipos de catástrofes naturales unidos además al contexto de la COVID. Estábamos todavía con el protocolo de la COVID, y viene también el protocolo de cenizas. Fue un escenario convulso en donde hubo, insisto con esto, miedos de las familias, miedos de los niños, miedos de la comunidad, y en el ámbito educativo nos vimos con el reto de activar la cadena preventiva de lo que era la escuela. Y ahí nos encontramos con luces y sombras. Luces y sombras, luces que ahora después, cuando pasemos al segundo vídeo, resaltaremos, porque la escuela no quiso quedarse. Los centros educativos y muchas familias asumieron el papel no de víctimas, sino que decidieron convertirse en protagonistas de su dolor y agentes activos de transformación. Fueron lecciones no estudiadas, sino que fueron activándose en ese momento. Necesitábamos la coordinación. Vimos el peligro de lo que era convertir los centros educativos en escenarios donde todo convergía, todas las organizaciones no gubernamentales, servicios de apoyo, y sin coordinación aquello se convirtió en un peligro que a veces apagó la capacidad de respuesta de las escuelas. Pero insisto con esto, momento de dolor, momento de incertidumbre, de negación, que a lo largo de varios días fueron aumentando, porque fueron cuando llegaban ya las noticias de viviendas que se iban perdiendo, como decía Maripaz, negocios, vidas, paisajes. Ha emergido, por ejemplo, en La Palma, emergió ese sentimiento que algunos naturalistas le llaman la solastalgia, ese sentimiento de duelo por ese paisaje donde yo crecí, y ahora veo una especie de tumor negro que es una colada de lava. Aquel paisaje donde yo crecí, aquel paisaje donde yo di lo mejor de mi vida, con las plataneras, con los cultivos de flores, con lo que fuera, pero me cambió de la noche a la mañana. Por tanto, no solamente pérdidas materiales, sino también otro tipo de pérdidas que abarcaban la parte espiritual, la parte del alma, la parte vital
de lo que significaba enfrentarte a un entorno que había cambiado para siempre. Entonces quería, no sé si Maripaz quería que me detuviera en esta parte. Este fue el primer momento. Shock, dolor, sufrimiento, miedo, desesperanza, porque parecía que nunca íbamos a poder salir en medio de aquel paisaje desolado lleno de cenizas que cubría todo el Valle de Aridane. Y sí, quiero decir también importante que, como decía Maripaz, estamos hoy en octubre de 2025, esto fue en el 2021, hay heridas abiertas, hay volcanes simbólicos abiertos, pero no podemos perder la memoria. Es importante, ¿no? La pedagogía de la memoria no podemos, porque en salud mental, en el tema de lo que estamos hablando, del dolor, del sufrimiento, a nivel global, la pedagogía de la memoria es sana para nosotros leer lo que nos está pasando. Ha habido cosas que no podemos pasar página, no podemos mandar a la papelera de reciclaje, sino tenemos que mirar a los ojos. Entonces, me detengo ahí, Maripaz, por si tú quieres puntualizar y después vamos entrando en cómo este escenario emocional, espiritual, material fue cambiando. En ese momento de cambio, como bien dice el compañero Calisto, en una situación de emergencia, en una situación de catástrofe, tenemos que hablar de lo que se hizo, porque las comunidades de aprendizaje lo que están permitiendo es ante el caos que comenta el compañero, ante la incertidumbre que también comenta el compañero, también ante esa situación de excesiva ayuda que él ha citado antes que yo, y me parece importante reseñar, porque una excesiva ayuda puede llevar a más caos, desorden, desorganización, frustración, porque es lo que se ha vivido y luego lo reseñaremos, ante altas expectativas, porque una excesiva ayuda deja a los agentes que tienen que trabajar en una situación muy complicada. Entonces, seguimos con la diapositiva y hablamos de lo que se ha hecho. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo durante la catástrofe? Para que esto en comunidad de aprendizaje en nuestro territorio pues nos pueda servir un poquitito. Bueno, pues mira, nosotros pusimos en marcha esta pirámide de Maslow. Sabíamos que la gente tenía que tener comida, mantas, la gente tenía que tener, porque ya que estaban siendo alojados polideportivos o casas de amigos y vecinos, tenían que tener esas necesidades básicas cubiertas en seres básicos y tuvimos la oportunidad de poner en marcha el programa de despensa. La programa de despensa se nutrió de familias de otras islas, de ayudas que venían material, ayuda material, jamás cogimos fondos económicos, pero sí ayuda material que venía de otros lugares de península. Y como se ha citado aquí, la ayuda fue inmensa, muy, muy grande, para poder aliviar ese salir de mi casa sin el pijama. Tengo niños en mi casa que no tienen leche, tengo pues una manta para abrigarme porque es que necesito, me dieron el colchón o la cama. Bueno, la despensa sirvió para ayudar también a los compañeros que quiero mencionarlo de Cáritas y Cruz Roja. Quiero mencionar el trabajo que durante este tiempo y siguen desarrollando en Cáritas y Cruz Roja para que nadie de los damnificados a fecha de hoy tenga que sentir que esas necesidades básicas no están cubiertas, porque sí que están cubiertas y ha habido un respaldo institucional importante por parte de todos y todas para que nadie se haya sentido en esa situación de discriminación por no contar con lo básico. Respecto a lo que es la intervención ya en salud mental, nosotros también tuvimos la oportunidad, junto con el Servicio Canario de Salud y la compañera Mercedes Coello, que era directora gerente del Hospital Universitario, actual Hospital Universitario, porque en aquel momento todavía no lo era, de poner un servicio donde los compañeros de salud mental, psicólogo clínico sanitario, que se daba la circunstancia de que tenía amplia experiencia en zona de catástrofe, porque había estado en Colombia y en zona de Latinoamérica, pudo ayudar a las personas damnificadas que tenían que dispensar cuidado, es decir, sanitarios, administrativos del Servicio Canario de Salud, que estaban siendo damnificados, perdiendo su casa, que debían seguir ofertando un servicio sanitario muy necesario, y la señora gerente consideró que era el momento de poner este servicio que a mí me gustaría reseñar, y porque luego puedo olvidarme.
que hemos estado pendientes de los damnificados del volcán, los evacuados del volcán, pero a mí me gustaría hacer especial hincapié en las personas que estuvieron en primera línea trabajando con los damnificados evacuados del volcán, porque fui consciente de esto en la comunidad de aprendizaje, cuando el compañero Raúl, que es el responsable de ayuda a domicilio, expresaba que él mismo tiene secuelas psicológicas importantes por lo vivido. Me gustaría reseñar que muchos de los profesionales jamás se nos ha preguntado si necesitamos un refuerzo, si necesitamos una ayuda para estar en condiciones de seguir cuidando, porque no hay que olvidar que hay que cuidar, hay que cuidar, ¿verdad? Me gustaría poner esa pincelada por si después podemos rescatar la idea, porque me parece importante, no he visto ningún programa específico, no se ha puesto en marcha, tuve la oportunidad de hacer la semana pasada reunirme con un equipo de profesionales que trabajan para velar por la prevención de problemas de salud mental para los damnificados, y no se contempla que fueron muchísimas las personas que estuvieron al pie del cañón trabajando, y que a mí me gustaría preguntarles a todos y cada uno de ellos cómo se sienten, si necesitan apoyo y en qué medida su salud mental se ha visto mermada por el esfuerzo o sobreesfuerzo que todas y todos tuvimos que hacer. Bueno, pues también pusimos en marcha, que es la siguiente diapositiva, pues una atención psicológica gratuita. Aquí hay que reseñar que tuvimos que ponerla en el municipio de Breña Alta, ¿vale? Porque nuestra comarca no era una situación, no era un lugar o un entorno cómodo para trabajar. Era una situación que a mí también me gustaría reseñar, que no sabíamos dónde iba a llegar. Nosotros no sabíamos si ese volcán iba a afectar a más municipios, incluso como decía el compañero Calisto, llegaba una información contradictoria respecto a que podían tener el volcán más bocas en otros lugares. La situación era dramática, la gente no dormía, la gente estaba muy mal, y se acordó que se iban a dispensar psicofármacos para frenar la situación en el valle. Se acordó desde el hospital y los sanitarios que no se iba a proceder a hacer el trámite más lento para llegar a unos psicofármacos muy necesarios de urgencia para ayudar a la población a estar más tranquila y más calmada. Se puso de manera gratuita, por supuesto, el servicio de atención psicológica, y me gustaría reseñar que aquí tenía mucho y tiene mucho que decir el contacto telefónico y de la facilidad que en el COVID aprendimos todos y todas, gracias a eso, de vincularnos a través de uso de redes sociales. Fue muy importante la experiencia del COVID, de no poder salir de casa y tener que conectarnos en red, para también muchos de los niños y niñas que no podían ir a su centro educativo de manera normalizada a recibir sus clases, recibían sus clases a través de lo que ya todos y todas habíamos aprendido, de esa conexión de red, ¿no? A través de esas redes sociales. Entonces también aquí, en época de COVID, teníamos la experiencia de contacto telefónico con las personas, y nos sirvió muy mucho para ponerla en marcha con nuestros usuarios, usuarias o público en general. Yo se quiero reseñar también aquí, antes que se me olvide, que cuando la primera boca, o sea, la boca central del volcán erupcionó en el barrio del Paraíso. El barrio del Paraíso, circunstancialmente, los miembros fundadores de Salud Mental hace 27 años residían en ese barrio, y una gran mayoría de familias de nuestra entidad también residían en el barrio del Paraíso. Quiero reseñarlo porque nos sirvió muy, muy mucho la experiencia del COVID para poder estar en contacto con ellos, que ya estaban más acostumbrados al uso de esas redes sociales que muchas veces ahora están en el punto de mira, en ese punto de inflexión de no saber si es bueno, si no saber si es malo, si está afectando nuestra salud mental. Yo sí soy una gran defensora del buen uso de las redes sociales, y constato, nuevamente por la experiencia de la pandemia del COVID, y constato por mi experiencia también durante la erupción del volcán en fecha de hoy, que el buen uso de las redes sociales es, bueno, pues lo mejor que nos ha podido pasar para estar interconectados cuando son situaciones como las que hablamos hoy, ¿no? Zonas de catástrofe y catástrofes naturales que no podemos prevenir
ni podemos realizar ninguna otra intervención que no sea de esta manera. Bueno, pues también aparece otro acompañamiento emocional. Creo que también es importante reseñar que cuando no solamente se trata de dispensar que las personas tengan lo básico, sino también preguntar cómo te sientes, cómo tú te sientes con lo que está ocurriendo, de lo que intentábamos llegar en ese primer momento. Yo creo que es necesario reseñar que estamos hablando de un primer momento, ¿no? Ese primer momento de gran incertidumbre y de muchísimo miedo. También tuvimos la oportunidad de poner en marcha un programa que todavía estamos ejecutando y para todas las comunidades que tengan que vivir situaciones similares, reseñar que para la salud mental es muy importante, Calixto, creo que estás de acuerdo conmigo, la visión con perspectiva, poder abandonar la situación dramática del entorno que nos causa el daño. Y nuestro programa de respiro lo pusimos en marcha con plena visión del volcán a través de los compañeros de Azotet, que es la plataforma, bueno, en Canarias existe, igual que en Península seguramente, las asociaciones de hoteles, de esa respuesta turística que, como bien saben los compañeros que no son del territorio de Canarias, pues en nuestro territorio existe turismo, muchísimo turismo, y los compañeros nos ofertaban estancias fuera de la isla. Qué importante fue para todas las familias que participaron y siguen participando el poder no oír en aquel momento el sonido constante del volcán, no sentir los temblores constantes de los terremotos que ocasionaba el volcán y de poder evadir durante un tiempo lo que se estaba viviendo en la isla para nuestra salud mental. Se trata de un programa que a fecha de hoy seguimos realizando. Cada verano nosotros a los damnificados, evacuados y personas con las que trabajamos le permitimos la estancia en hotel para que puedan un poco también olvidar y ver y buscar la fuerza para saber que existe un futuro y que tienen también que descansar. Yo quiero reseñar esto y siempre lo reseñé en la comunidad de aprendizaje. No siempre las personas tienen que estar al pie del cañón, sino pues muchas veces es bueno una retirada, tomar perspectiva para luego retomarlo realmente con las herramientas necesarias para enfrentarse a una situación como esta. Y el compañero Calixto hablaba de las intervenciones en los centros. Yo sí quiero reseñar que también en salud mental, desde el año 2004, nosotros desarrollamos en 16 centros educativos unas campañas dentro del horario lectivo. Es decir, nosotros salud mental no realiza actividades extraescolares, sino que en horario lectivo, junto con los docentes, los acompañamos para dar respuesta a situaciones emocionales, a situaciones de conflicto, de frustración de los más pequeños y de los más jóvenes. Teníamos ya la experiencia, pero sí es verdad que el 6 de los Campitos, la Laguna y Todoque son los grandes afectados por la erupción volcánica. Nosotros ya estábamos, salud mental ya estaba, desde el año 2004 en los centros. Al estar, pues fue como, bueno, porque hay una conexión muy grande entre el volcán y los miembros de salud mental, porque estamos justamente al lado del volcán y claro, las familias que constituyen nuestra entidad, pues inevitablemente están en el entorno. Nosotros al estar ya trabajando desde el año 2004, cuando se produce la erupción, intentamos ayudar en la medida que podemos o que podíamos, tanto a los docentes, que también aquí romper una lanza hacia ellos, y preguntar que si a ellos también se les ha preguntado cómo se sienten después de lo vivido, junto con los que forman parte de esos profesionales que hemos estado al pie del cañón. También a las familias, porque no hay que olvidar que los padres estaban en una situación muy complicada para dar sostenibilidad a la familia cuando ellos no estaban preparados para hacerlo. Las madres y los padres veían en el centro educativo la respuesta para que no vieran sus hijos como ellos tenían que llorar, sufrir el drama de lo perdido, que siguen así, es decir, muchos de ellos, muchas de ellas, siguen en un estado delicado de situación emocional. No voy a emplear nunca la palabra enfermedad mental, sino una situación emocional de un bienestar perdido. Por lo tanto, no vamos a volver aquí los problemas que hemos vivido como algo patológico, vamos a volverlo como una situación vital que ha influido en nuestro bienestar emocional. Y por supuesto que sí, a esos niños y niñas, que fueron los grandes maestros nuestros, porque su capacidad de respuesta, de resiliencia,
como niños que son los que marcaron la gran diferencia en todo lo que se tuvo que hacer. Los docentes, una respuesta impresionante en todos los centros. Las familias, por supuestísimo, que dieron todo aquello y siguen dando todo aquello que podían, pero resaltar nuestros niños, que son los grandes maestros de todas y todas que estuvimos ahí, intentando dar una respuesta lo más satisfactoria posible para que ellos estuviesen lo mejor posible dentro de las circunstancias. Y bueno, nosotros también se daba la circunstancia que tenemos en marcha el refuerzo y seguimiento académico para los niños de los centros educativos, pero específicamente también para los centros que fueron pulverizados por el volcán. Los centros, sabéis, si no lo sabéis, lo tenemos que explicar Carlito Herrera y yo, que hay algunos centros que los niños han tenido que evacuarse, es decir, están haciendo uso de otras instalaciones distintas, que no son centros educativos, a fecha de hoy todavía, con lo que eso significa para ellos, por el desarraigo de su entorno, por que los familiares muchas veces para hacer compatible su vida familiar, laboral y escolar se ha dificultado. Nosotros teníamos y seguimos teniendo en marcha a través del Cabildo Insular de La Palma ese servicio de refuerzo. Los niños que sí tienen una capacidad de resiliencia importantísima son los que primero tenemos que salvaguardar, ¿verdad? Son los primeros que tenemos que salvaguardar, porque la influencia de los problemas de salud mental en aquel momento podían significar unos adultos con un drama aún mayor que lo que queremos nosotros evitar. Queremos evitar lo que es la etiqueta, queremos evitar lo que es el uso de psicofármacos, queremos evitar que se haga patológico una circunstancia vital que puede ser transformadora, pero que queremos y creemos que debe evitarse muy mucho el volverlo una patología. Y lo que hemos hecho y seguimos haciendo a fecha de hoy es hacer ese seguimiento. Un seguimiento donde los chicos, nuestros jóvenes, niños y niñas y adolescentes puedan, tal y como dice, hacerse un refuerzo y seguimiento académico al cual hemos incorporado el grupo de ayuda mutua. El único grupo de ayuda mutua que hay a nivel nacional en estos momentos donde ellos y ellas puedan ayudarse entre ellos y ellas en función de lo vivido. Y está siendo un proyecto muy bonito, donde estamos viendo los futuros pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales de aquí a un tiempo, porque tienen unas herramientas increíbles y son ellos muchas veces los que están ayudando a esos abuelos, que no sé si tendremos tiempo de hablar del impacto en las personas mayores, que yo creo y considero que ha sido el mayor impacto en las personas mayores, y a esos padres, ¿no? Y bueno, por último, que ya lo veo que se ha puesto para nosotros, sigue siendo muy importante informar, haciendo uso de lo que yo comentaba con anterioridad, de lo que vienen a ser medios de comunicación, sí, porque los medios de comunicación siguen siendo radio, prensa, y seguimos haciendo uso de esos medios de comunicación, pero tenemos que decir que en esta sociedad moderna, las redes sociales se han convertido en un gran medio de comunicación, de trasladar información acerca de lo que ha ocurrido y acerca de lo que está ocurriendo. Y ahora sí, yo creo que podemos... bueno, resaltamos aquí también la siguiente diapositiva. Creo que sería conveniente resaltar ese premio de buenas prácticas de la Confederación Salud Mental España a nuestra entidad, ¿vale? Bueno, pues por lo poquito que pudimos haber hecho durante la erupción volcánica, se nos concede pues este premio de buenas prácticas, que a nosotros, porque estamos en un lugar pequeñito, nos parece que es importante que el resto del territorio nacional a veces mirara para acá, y ya que abríamos los telediarios a nivel internacional, pues que tuviese en cuenta el gran esfuerzo que se había hecho aquí, ¿verdad? Para, para atender a la población de nuestra isla. Y ahora sí, no sé si el compañero quiere aportar algo a este respecto. No, yo oyendo de Maripaz. Sí, sí, perdona. Sí. Ajá. Bueno, y ahora sí, pues después de este primer momento vamos a ponerle
fecha pues a lo que es el fin de la erupción, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ya no hay terremoto, cuando ya frena la colada? Aquí sí me gustaría también hablar que cuando hablamos de un primer momento que ya está listo, reseñado, incertidumbre, miedo, muchísimo miedo, porque no sabíamos lo que iba a ocurrir, yo quiero hablar de este segundo momento desde la visión de esperanza. Como nunca jamás habíamos vivido una catástrofe de esta naturaleza, muchos creíamos que podíamos volver al día siguiente, si ya no a la casa, sí de manera casi inmediata al territorio, y está cargado de mucha esperanza. Y yo resalto lo de esperanza, muchísima fe, para que entendamos la frustración que se vive en un tercer momento. El fin de la erupción en la isla, aparte que por la fecha en la que se realizó, que como pueden ver, pues fue en plena campaña de Navidad, fue el mejor regalo de Navidad, de Reyes, de todos nosotros, conseguir que el volcán frenase, y así se vivió. La Navidad se vivió con esa esperanza plena de que iba a haber una reconstrucción, de que íbamos a volver a las casas, de que íbamos a trabajar, sí, pero a poder volver a recuperar lo que tanto esfuerzo se había conseguido con esas plantaciones, con esas granjas de animales, recuperar nuestras vidas. Yo creo que podemos ver el vídeo y entender que era el fin de la erupción, por lo tanto venía la esperanza. En un primer momento, la actuación de Salud Mental La Palma se volcó en proporcionar a los damnificados que circunstancialmente los miembros fundadores de Salud Mental residían en la zona del Paraíso, que fue la primera zona, barrio pulverizado por el volcán, en proporcionarles pues lo que son las necesidades básicas, enseres para las necesidades básicas. Lo primero, lógicamente, es un lugar donde sentirte bien, para desahogarte y poder hablar de esos días. Ayuda psicológica es primordial. En un primer momento, ante todo, fue localizar, por supuesto, a nuestros socios. Estuvimos contactando con ellos hasta que dimos con todo, pues para ver cómo se encontraban, si necesitaban algo, para ofrecer nuestra ayuda. La sede tuvo que ser reparada porque también resultó dañada y tal. Y luego pues también nos trasladamos a los domicilios pues, de aquellas personas que por circunstancias no podían acceder al servicio de manera presencial. Las personas necesitábamos mucho cariño, que nos hablaran bien, con tranquilidad para que no estuviésemos más nerviosos. Estuvimos ahí, no los dejamos solos. Qué bonito la compañera, ¿verdad, Rosana? Cuando dice, estuvimos ahí, y además como ella habla, como ella se expresa con esta dulzura, dice, estuvimos ahí, no nos dejamos solos, qué bonito, ¿no? Bien, pues creo que el vídeo y esas palabras reflejan un poquito la situación en la que se retomó o se intentó retomar la zona que había sido pulverizada, que ese es el término que yo uso porque allí no quedó nada, por ese volcán, ¿no? Por este volcán que cuando ya miramos para detrás, cuando ya la familia miró para detrás, intentando saber qué iba a ser esto de la reconstrucción, pues no lo tenían claro, lo siguen sin tener. Le doy pie al compañero. Nada, Maripaz. Bueno, subrayo todo lo que has dicho, compañera. Y sí me gustaría subrayar algo importante. Ya has dicho lo del tema de los docentes, el profesorado, la importancia que tuvo la escuela para que las familias pudieran llorar. Yo recuerdo siempre esa frase, nunca la voy a olvidar, cuando algunas madres te decían, qué ganas tengo que comience lo presencial en las escuelas para tener tiempo y poder llorar sin que estén mis niños ahí. Entonces quería resaltar el papel de las comunidades educativas
pero cuando fueron capaces de asumirse como recurso comunitario de primer orden, un recurso de reconstrucción. El tema de la resiliencia, el tema de la esperanza, no vino flotando solo, sino que fue producto de asumirse como agentes activos. Por ejemplo, recuerdo uno de los peligros más grandes que tuvimos fueron las narrativas que flotaban por el valle en la que decían que todos los niños, todas las niñas y adolescentes del Valle de Aridane iban a terminar todos con el síndrome de estrés postraumático. Con todo ese tipo de narrativas que nos hacían tirar la toalla, generaban miedo, generaban incertidumbre, tenemos que valorar el papel que hicieron las comunidades educativas para decir, aquí estamos. Y esto ahora mismo pensando en la Dana de Valencia, ¿qué me gustaría trasladarle? Ese mensaje real de que las escuelas en ese momento de dolor que tenemos muchísimas pérdidas, el dolor está activo, la desesperanza, la escuela tiene un papel reparador de primer orden. Y ahí, cuando el profesorado tomó conciencia de que todos los recursos que estaban en la comunidad, procedentes de ONG, de agentes de emergencias y todo eso, se coordinaban, la escuela se podía convertir en ese recurso reparador de primer orden. Y una de las herramientas más importantes que tuvimos para esa cuestión de la salud mental es la palabra. Y la escuela, si algo te podía dar, era dar permiso a que ese malestar que estábamos viviendo, a esa desesperanza, pues tuviera un espacio. La escuela fue valiente en mirar a los ojos el dolor, el sufrimiento, la pérdida, y se convirtieron en unos espacios reparadores y reforestadores de la esperanza, de esa resiliencia que, insisto, no viene flotando, sino que es producto de asumirnos, asumir la herida, pero convertirnos en agentes protagonistas. Los niños y las niñas nos dieron grandes ejemplos, el profesorado nos dio grandes ejemplos, la escuela hizo un papel enorme cuando las casas, como decía antes Maripaz, se perdieron casas, pero los centros educativos se convirtieron en hogares. Casas físicas se perdieron y muchas escuelas tuvieron la capacidad para transformarse en un lugar antropológico, en el sentido amplio de la palabra. Recuerdo institutos que hicieron un esfuerzo en coger espacios y convertirlos en lugares donde te sintieras en casa para poder estudiar, con un microondas, con unos lugares para tú tenderte, estudiar, tener un espacio que te ayudaba a levantarte. Entonces, esta parte era importante y sí quería eso, subrayar que en medio del caos, del dolor, siempre existe el problema, lo de las redes que decía Maripaz, que es muy importante, pero también tuvimos la parte negativa, la parte esta en donde habían enfoques tóxicos, enfoques que desmoralizaban. Cuando esos enfoques aterrizan en las comunidades educativas, en las escuelas, recuerdo profesorado desanimado, porque pensaba, ante eso, que es un síndrome de estrés postraumático, ante esa patología que me están diciendo que van a tener los niños, yo soy solo un docente. Y por tanto, esos asuntos de otros especialistas. Tuvimos que luchar también con ellos. Luchar con los mitos, explicar qué era eso de la resiliencia, y la resiliencia porque hay un montón de temas, de conceptos que se utilizan de manera corriente, pero no consciente. Y hay mucha, por ejemplo, en el lenguaje que se están utilizando, hay mucho lenguaje medicalizado que tendemos a patologizar el dolor. Hubo mucho dolor durante el volcán, hubo desorganización, insomnio, miedo, pero eran respuestas normales a una situación anormal. Y la escuela fue valiente, de verdad, nunca tendré palabras suficientes para agradecer al profesorado, las familias que se dieron la mano, y luego una cosa, un descubrimiento muy bonito que ya también Maripaz lo subrayaba, era qué maravilla los niños, las niñas y los adolescentes cuando le damos la oportunidad de darse. Es decir, no solamente recibir, sino que yo te doy la oportunidad para que tú, niño, niña, puedas ayudar, como en ese proyecto lindo que comentabas, Maripaz, de escucharse unos a otros y dar lo que tú puedas a los demás, como hicieron muchos, cuidando animales, ayudando en el reparto de comida, y eso fue un gran mensaje que queríamos trasladar y compartir, a lo mejor, si pueden ser de utilidad,
para Valencia, que la tenemos ahora mismo en el corazón desde Canarias. Solamente quería subrayar estas ideas, Maripaz. Sí, unas ideas bueno, te escucho hablar y a mí me gustaría destacar, sí, esa labor de directores de centros educativos, de maestros, donde las familias Calvisto decían, quédatelo ahí, por favor, que no vengan, que no quiero que me vean llorar. Y el colegio decía, el centro educativo decía, bueno, la jornada de día sí, pero de noche no pueden estar pues, porque no podemos, ¿no? Pero cómo se pedía y cómo viene a ser este trabajo comunitario, donde el centro educativo tiene que ser un gran referente y donde realmente tiene que haber muchísima inversión, porque si ya el mayor es nuestro presente, los niños son nuestro futuro. Si ya el mayor tenemos que defenderlo, cuidarlo, el niño también tiene que ser defendido y cuidado. Y muchas veces parece que la normativa, la legislación existe y se cumple. Pero el centro educativo, y una vez que lo hemos constatado nosotros en La Palma, los centros educativos necesitan una inversión, y una inversión que no ha llegado, porque estos niños incluso siguen estando evacuados. Creo que el mensaje para esas familias, no para ellos, que ya están adaptados, pero para esas familias donde ven que lo más importante no es la educación de sus hijos, creo que es importante reseñarlo porque si alguna entidad, administración, ha podido dar respuesta real a mayores porque había abuelos, a familiares porque había padres y madres, y a esos niños ha sido los centros educativos. Los padres no tenían herramientas para poder dar un ambiente lo más saludable posible en aquel momento, hablando de lo que es la salud mental, para sus hijos y para sus hijas, y cómo se convirtieron los centros educativos en los sustitutos de esos hogares que ya no existían. Y cómo los centros educativos, con esos profesionales de la pedagogía, de la psicología, del trabajo social, administrativo, todo el mundo junto, dieron una respuesta a unos familiares que en aquel momento, me encanta la idea de que si es verdad que se piensa que intervenir en salud mental es dar psicofármacos, no los necesitamos, no lo necesitamos, necesitamos que se entienda la salud mental como lo que realmente es, que es la ausencia de problemas, no la presencia de un problema. Salud mental es la ausencia del problema. Cómo los educadores, las educadoras, los profesores se volcaron para suplir solo en aquel momento la función de padre, madre, tío, abuelo que no podían y se entiende que no podían, se entendió y se le dio esa mano, que sigue estando extendida porque muchos de ellos siguen en una circunstancia similar. No tienen casa en la cual vivir, no tienen centro en el cual estar que sea, no ese impacto brutal del volcán, sino si no pueden regresar a su propio centro porque no se ha reconstruido. Y aquí ya sí damos pie a la última diapositiva y a ese último vídeo que viene a ser como ya qué pasa, qué está ocurriendo, sin hacer, centrándonos principalmente, Calixto, ¿verdad? En el aquí y ahora en el tema de la salud mental, sin hablar, a mí sí me gustaría terminar con una frase, pero sin hablar de nada más que no fuera qué está pasando con la salud mental, porque es verdad que se habla muy mucho de la salud mental, está de moda, y es verdad que todo lo que está de moda, a mí me gustaría reseñar que llevo 27 años trabajando en salud mental, casi 3 décadas, que no todo lo que está de moda está bien hecho, bien formulado, es correcto o está bien, que es un tema delicado, que siempre ha sido delicado, que hay una gran transformación social ahora mismo que debería ser objeto de debate, pero que no todo pasa por hablar de salud mental como una manera clínica, sanitaria, psicofarmacológica, porque eso en lugar de construir comunidades, está destruyendo familias, está destruyendo comunidades que intentan emerger y está destruyendo esperanzas de vida. Entonces, vemos el vídeo, que viene a ser el último vídeo de la Confederación, también mirando un poco el reloj para no extendernos mucho, y ya hablamos de qué pasa con la salud mental, sin entrar en otros debates que no es el día hoy para eso, tendremos otra oportunidad y tenemos otros foros para eso. El último vídeo ya hablamos de qué pasa con la salud mental, realmente de todo, pero de los territorios que han sufrido zonas de catástrofe. Tras pasar varios meses,
al ser conscientes de que todo lo sucedido había sido cierto, que no era un sueño, pues llegó el momento de la reconstrucción, tanto de la ciudad como de la propia mente. Para algunos fue más fácil, si habían tenido la suerte de no haber tenido ningún tipo de pérdida, claro. Para otros pues les costó mucho más aceptar su pérdida. Como medida preventiva para acciones que puedan crearse ante catástrofes similares, yo considero que la información debe ser siempre la base para que la población se sienta lo más segura posible, a través de una información que sea real de lo que va a acontecer respecto a su futuro. Creo que debemos estar preparados para soportar una catástrofe, pero tanto a nivel personal como profesional. Siempre estando entrenado se actúa muchísimo mejor. Lo primero que aconsejaría al pasar algo así es que en ese primer momento que nos bloqueamos y no sabemos qué hacer, a dónde ir, es pararse y pensar qué es lo más urgente que debemos hacer en ese momento. Le diría que intentara tranquilizarse, aunque sé que en ese momento es muy difícil. También que confiara en los equipos de emergencia porque ellos saben lo que hay que hacer. Gracias a ellos nosotros pudimos ver las cosas de otra manera y salir adelante. Poder recurrir a grupos de encuentro e intercambio de sentimientos, inquietudes, y avances en la vida. Con este grupo las personas se ayudarían. Y si la herida no termina de cicatrizar, por lo menos el dolor pasa antes. Bien, pues de acuerdo también con mi compañera Rosana. Cada vez que hable cierra un vídeo, totalmente de acuerdo con ella. En las comunidades de aprendizaje, en las cuales continuaremos desarrollando actividades, todos y todas estamos de acuerdo con que los grupos de ayuda mutua son una herramienta totalmente eficaz, porque también es verdad que es un trabajo de la comunidad, un trabajo comunitario. Y no podemos buscar soluciones para cualquier aspecto de nuestra vida, sea la salud mental, cualquier otro aspecto, porque la salud mental para mí también es un tema transversal, es decir, está en todas las áreas de todas las sociedades y de todas las vidas de las personas. No podemos buscar soluciones de manera individual. Entonces, ante situaciones de catástrofe, hemos visto todos y todas, y a mí me gusta transmitirlo también hoy aquí a los compañeros que se han conectado, la gran necesidad de seguir trabajando desde una visión de comunidad, donde podamos aportar de estos aprendizajes que hemos tenido en situaciones tan dramáticas, porque seguramente volveremos a vivir, y estamos viviendo ahora mismo, pues estamos conectados aquí con una alerta de una situación de catástrofe que podría ocurrir, ¿por qué no? No lo sabemos, y creo que tener la conciencia de lo vivido y poder trabajar en comunidad y poder tener activos mecanismos de respuesta para que las personas se vean lo menor mente afectados respecto a la salud mental es crucial. Tener la experiencia en primera persona, es decir, escuchar con ese mapa de sentimientos que yo a título personal aprendí a trabajar en esta comunidad de aprendizaje, escuchar y sentir lo que muchas de las familias escucharon y sintieron y siguen sintiendo, que ya para terminar, ahora mismo vamos a terminar lo que llevamos ya una hora hablando, lo que siguen sintiendo ahora mismo respecto a su salud mental. Muchas veces el estar bien pasa por lo que construimos entre todos el estado de bienestar. Estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado a tener una casa, a tener un trabajo. El estado de bienestar viene a significar a tener una respuesta sanitaria, a tener una respuesta también educativa, que es el área específico de Calixto Herrera. Y cuando todo esto lo vemos tambalear por una catástrofe o por una respuesta institucional que va más lenta o que tiene un procedimiento, o que tiene un proceso, la salud mental se tiene que ver mermada, no de una manera patológica, pero cuando nuestro bienestar emocional no va unido a ese bienestar o ese estado de bienestar en lo que crecimos en nuestro país principalmente, no es de extrañar
que tengamos una alta incidencia de problemas eh, psicofarmacológicas, es decir, si en nuestro territorio, en Canarias, el 40% de las visitas que se hacen en atención primaria se deben a problemas psicosomáticos, tenemos que hacer una reflexión entre todos de que realmente la población lo que necesita es ayuda en cuanto a vivienda, una respuesta económica cuando hay pérdidas vitales, dar sostenibilidad a ese bienestar emocional. Lo que no necesita la población son etiquetas, que llevo 27 años de mi vida batallando en contra de las etiquetas. Nombre a patologías, que cada día aparece una patología nueva para etiquetar a un niño o cualquier franja de edad con un problema de salud mental. Lo que necesitamos es ser escuchados, entendidos, comprendidos, y que se entienda que para que estemos bien necesitamos tener lo que yo empezaba hablando antes, nuestras necesidades básicas cubiertas. En esta isla, en este valle, esas necesidades en un altísimo porcentaje siguen sin estar cubiertas, pero se cubrirán. Mientras tanto, vamos a intentar hacer un mensaje positivo, dar sostén a la familia y a esos niños y esas niñas, Calisto, entre todos los que podamos, no volver a algo clínico, a lo que es algo natural. Las catástrofes son, son naturales, es decir, catástrofes son naturales. La respuesta que se le da a la catástrofe es lo que tiene que estar organizado. Pero cualquier tipo de catástrofe forma parte de la naturaleza, ¿verdad? Luego forma parte del ser humano el acuñar, el seguir etiquetando y el seguir haciendo daño en salud mental, muchas veces de manera inconsciente. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo cuando hablas de que muchas veces el mensaje no hace que se borre el daño, sino que ese mensaje, a mal entendedor, pocas palabras bastan, es decir, cuando no llega a las personas que lo puedan comprender, lo que se hace es seguir etiquetando, seguir señalando, y hay mucho bullying, mucho sufrimiento, mucho suicidio entre franjas de edad, que era en mi inicios en salud mental, era impensable que tuviésemos que enfrentarnos a situaciones de suicidio entre los más jóvenes, ¿verdad? Termino ya, te doy pie, Calixto. Yo quería solamente decir una frase, lo mismo que lo de pérdida vital, que me siento satisfecha después de haberlo pensado y sentido muchísimo, porque creo que todos en alguna manera hemos sido damnificados de este volcán. Y cuando también decimos que teníamos casas de las cuales no podíamos salir durante el COVID, luego no teníamos casas donde ir cuando pasó el volcán, yo quiero, hablando de esta última diapositiva, decir, ya que tanto hablamos de reconstruir, porque es la palabra, ¿verdad, Calixto, que se usa, reconstrucción de La Palma o reconstrucción de Valencia, es la palabra que más se usa. Bueno, la de resiliencia también, compañero. Yo a veces digo, pues en lugar de resiliencia, que digan que tenemos que tener resignación, ¿no? Porque muchas veces se usa de esa manera que ni siquiera se entiende lo que es la resiliencia. Pues mejor utilicemos resignación a veces, que tanta palabra que la gente no sabe ni su significado. Pues esta palabra, la de reconstruir, yo creo que reconstruir sin reconstruirse no es posible. Por lo tanto, necesitamos programas efectivos de salud mental, no para poner etiquetas, sino para ayudar al crecimiento de sus niños, al estado del bienestar de esas personas mayores. Pero también creo que reconstruirse sin reconstruir es una quimera. Termino y te doy pie. Muchas gracias. Con el tema de la reconstrucción, me quedo con esa palabra que estás diciendo, Maripaz. Los niños y niñas nos demostraron que la reconstrucción en La Palma no era una cuestión de paredes, de techos y de muros, sino que era una cuestión interna, primero, como tú bien dices, ahora mismo, reconstruirnos. Y me gustaría hacer, ya en dos palabras nada más que quería comentar, antes una de las señoras que hablaba en el vídeo último, hablaba de parar. Y yo quería agradecer a la Confederación de Salud Mental España esta ocasión, este espacio para parar. Si no paramos, no ralentizamos y tomamos conciencia, esa palabra de resiliencia no crece. Necesitamos poner perspectiva, parar, poner perspectiva y mirada. Y quería también mencionar, yo ahora mismo no me muevo en el ámbito estrictamente educativo, yo estoy en el ámbito social,
con el dolor de la migración. Yo ahora mismo me muevo con los menores migrantes no acompañados y quería resaltar también que en situaciones de catástrofe tenemos que tener también una mirada ética en el sentido profundo, porque el dolor, el sufrimiento no está igualmente compartido. No es lo mismo que golpee a una familia en situación de precariedad porque estoy en una situación vulnerable, no tengo papeles, soy migrante aquí. El dolor, esto se ha demostrado, como pasó con las Torres Gemelas en Estados Unidos, cuando hubo toda esa catástrofe de los atentados, pues de las personas que sufrieron muchísimo, un dolor invisibilizado que no se comentó, fueron la población migrante que no fue capaz de compartir su dolor porque tenía miedo a que mi situación de irregularidad flotase y me mandaran fuera del país. Por tanto, también es importante ahora mismo, pensando en la Dana en Valencia, que no nos olvidemos de que hay capas de población más vulnerables e invisibles que tienen que ver con la población migrante. Y yo solamente agradecer de verdad que este espacio de reflexión y esa idea que ha remarcado Maripaz, es imposible eso de reconstruir sin reconstruirnos. Me uno a ese mensaje. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias. Abrimos el turno de palabra. Por favor, usar la función de levantar la mano de la plataforma Zoom. Os iremos dando la palabra por orden. Y por otro lado, intentar hacer intervenciones precisas y cortas, máximo de 2 minutos, para que todas las personas interesadas puedan participar. ¿Vale? Gracias. Vale, Mariano, creo que has levantado la mano en la cámara. Tienes que activar el audio, ¿vale? No se te escucha, Mariano. Tienes que activar el micro. Parado, Ahora con lo sí. que me gusta alargar. Buenas tardes a todos, principalmente a Maripaz y a Calixto, y muchas gracias por vuestra presentación. Yo pertenezco a una asociación como la vuestra, pero más pequeñita, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, de Safasame, y luego también soy vocal de la Federación de Madrid desde hace 1 año y pico. Me hace trabajar mucho y no me disgusta, pero no hemos pasado, por suerte, por la situación que habéis tenido que pasar vosotros. Entonces, aunque yo os haría muchas más preguntas sobre el resultado de la recuperación físico de La Palma y todos sus pueblos, lo que sí creo que sí podéis contestar es, sobre todo Calixto, a nivel educacional y de formación, ¿qué porcentaje está sin recuperar? ¿Más de un 50%? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. No hay un estudio, ahora mismo no contamos con datos de un estudio epidemiológico que se haya hecho para tener esos datos, pero sí hay indicadores que van hablando de malestares que van emergiendo y que conectan de lleno con dolores, con malestares que no han sido suficientemente escuchados. Con mucha frecuencia he ido al Valle de Aridane a distintos centros en donde a veces se manifiesta un dolor, una desesperanza, o como decía antes Maripaz también, el tema de una desesperanza que se me convierte en ganas de no vivir, en pérdida de mi sentido vital, en el que ya me planteo el para qué. Y cuando analizas y te sientas en algunos de esos casos con los chicos, hablas, ganas la confianza para que te cuenten cuál es la fuente de su malestar, vas viendo cómo conectan con cosas de no de ahora, no de ahora, sino que enraizan con situaciones vividas en las que no hubo palabra, en las que no hubo compartir, sino que el momento que se iba viviendo, el aquí y ahora, fue marcando, pero no marcó el ritmo de ellos que necesitaban para yo poner sentido. Entonces, lo vamos viendo ahora mismo, Mariano, en ese sentido, cuando a veces te llaman compañeros y compañeras de centros docentes, en donde están preocupados por situaciones en donde alumnado
pues manifiesta ese malestar, que a veces lo etiquetan, enseguida aparece la etiqueta clínica, pero aparece la palabra ansiedad, aparece la palabra depresión, ya se utiliza de una manera, y el tema de esa conducta suicida, el tema de la desesperanza, el tema de esa desconexión vital y de perder el sabor por la vida. Se ha observado, y por eso hablamos muchas veces de volcanes que se apagó el volcán real, pero hay otros volcanes que están ahí emergiendo simbólicamente, y por ello nos obliga, si bien el volcán ya se paró, sí nos obliga éticamente, a nivel docente, a nivel de agentes de salud, a estar atentos. Tenemos que proyectar una mirada a largo plazo para ir a por ello, a ese dolor, a ese malestar que está ahí. Y eso está ahí, Mariano. No tenemos, yo por lo menos no manejo datos epidemiológicos exactos, pero el malestar está. Ya. Muchas gracias. No sé Gracias, si Mariano. Maripaz. Bueno, creo que me diste pie, ¿no? Sí. Cuando se hablan de datos, creo que en este tiempito, en esta horita, lo que hemos intentado hablar un poco es de trabajar al margen de lo que son, bueno, que sí existe un estudio, el estudio de la Universidad de La Laguna, ¿verdad? Que es en la isla de Tenerife, donde se evidencia que no existe esto lo que comentaba el compañero, estrés postraumático, que no hay evidencia clínica de una afectación en la población. Pero sí es verdad, lo que sí existe es esa sensación. Mira, nosotros aquí, Mariano creo que era el compañero, nosotros al grupo de ayuda mutua, como bien dice Calisto, el volcán frenó. Pero nosotros a nuestro grupo lo llamamos volcán de emociones. Existen muchos tipos de volcanes, está la catástrofe natural, pero luego cómo nos sentimos con esas emociones, con esa erupción de emociones que no podemos, no sabemos cómo controlar. Sobre todo en las etapas, bueno, yo creo que en todas las etapas, pero bueno, sobre todo en la etapa infanto-juvenil, cuando estamos aprendiendo a manejar frustraciones, cuando estamos aprendiendo a comunicarnos de una manera más asertiva, cuando estamos aprendiendo a poner palabras, verbalizar aquello que sentimos. Entonces estoy totalmente de acuerdo con el enfoque de que nosotros lo que intentamos trabajar es que el bienestar de la salud mental se entienda realmente con lo que es la salud mental. Es como cuando hacemos la analogía, cuando existe la caries no existe salud bucodental. Cuando existe un problema de salud mental no existe ya salud mental, existen problemas y patologías que para eso hay que derivar a las unidades de salud mental y a los profesionales. Pero cuando hablamos de malestar, volver clínico, algo que es natural, es lo que nosotros a los profesionales nos preocupa muy mucho, porque no queremos una población que esté etiquetada, que esté tomando psicofármacos cuando no es necesario. Sería más fácil, más cómodo entender las circunstancias vitales, y es lo que en la comunidad de aprendizaje de la Confederación queremos desarrollar. La segunda fase la constituirá la creación de grupos de ayuda, donde todos y todas podamos expresar esa erupción de volcán, esa erupción de emociones, que es a la analogía que le hemos puesto a esa primera fase de erupción, segunda fase de terminar. ¿Y qué pasa ahora? Pues ahora lo que queda es esa erupción de emociones, es lo que queda. Yo creo que es difícil, Calisto, transmitir con palabras cuando se habla de emoción, porque para eso son emociones, conseguir palabras que las definan es lo complicado, pero la situación no busca ser clínicamente estudiada, ni buscar perfiles psicológicos de niños y niñas que puedan tener secuelas y dramas. Lo que nosotros, los palmeros y los canarios, y creo que el enfoque del trabajo de Calisto durante toda su vida, su trayectoria profesional, es volver la salud mental como lo que es: bienestar personal, emocional y comunitario. Se da la circunstancia de que él tiene un programa llamado Uruguay Mariposa, y se da la circunstancia que nos conocimos en un programa de salud mental llamado Mariposa, porque la simbología para salud mental desde hace 27 años ha sido la mariposa, la transformación y todo lo que queramos poner de metafórico en el símbolo de la mariposa.
hemos trabajado durante tantos años para no volver clínico algo que está innato en el ser humano. Y para nosotros la salud mental forma parte de nuestra naturaleza, como pueden formar parte las emociones, los sentimientos, o como deberían formar parte las emociones y los sentimientos. No lo vemos como algo separado, no aquel que ha vivido un drama tiene que tener un problema de salud mental, sino que tiene que tener un aprendizaje que pueda hacer que toda la comunidad pueda estar mejor preparada para cuando esto se vuelva a repetir, que no sabemos cuándo será, pero yo tengo un padre de 82 años que ya ha vivido su tercer volcán. Si todos queremos tener una esperanza de vida en el territorio canario y durar muchos años, seguramente todos podremos ver uno, ya hemos visto todos uno, dos o más volcanes. Estadísticamente, si una persona de 82 años ha visto pasar por su vida 3 volcanes, pues volveremos a tener episodios de catástrofes naturales. Vamos a estar preparados y vamos a intentar que la población no esté clínicamente señalada, sino que sea socialmente valorada como grandes resilientes. Entonces, sí, hemos tenido la oportunidad de dar un par de charlas aquí y hablar del pueblo palmero como grandes resilientes. Y es verdad. Gracias. Le damos el turno de palabra a Raquel, que tiene la mano levantada. Tienes que activar el micro. Ahora, no Ahora me sí. dejaba hacerlo yo. Hola, buenas tardes. Nada, yo saludar a Maripaz y a Calisto, los conozco personalmente. A los compañeros demás, no sé si conozco a alguien más. Yo soy de Tenerife, pertenezco a la Federación Canaria y a AFE Salud Mental. Y nada, antes que nada pedir disculpas porque estoy acostada por estoy malita, pero bueno. Felicitar a Maripaz por todo el trabajo que han hecho en esa palma. Me toca de lleno porque yo estuve viviendo un tiempo ahí y justo yo me fui en junio de La Palma y el volcán erupcionó en septiembre. Tenía a mi suegra viviendo ahí y bueno, de alguna manera me tocó también porque era un sin vivir, aunque ella vivía en Santa Cruz, no llegó, pero las cenizas y todo eso sí llegaba. Y es verdad que han hecho un grandísimo trabajo. Y con los niños me consta que también, porque claro, al haber estado viviendo allí, pues hacen unas amistades. Yo estoy viviendo en Puerto Nao, que casualmente es la parte que ahora mismo está más afectada por los gases. Y me acuerdo mucho de los niños del colegio de Puerto Nao, que lo abrieron recientemente. Y me dio mucha alegría en ver esos niños, que era una de las cosas que comentaba Calisto y Maripaz, ver esos niños volver a su colegio, porque es su colegio. Y justo había una niña que terminaba este año, que yo creo conocerla, y me emocioné, porque digo, mira, al final volvió a su colegio, porque es su colegio, porque es su centro de confort y tuvo que salir, porque claro, allí no llegó el volcán, pero llegaron los gases y también tuvieron que desalojar. Y nada, pues yo felicitar a Salud Mental La Palma, a Calisto por la intervención y nada, y que tenemos que seguir en la lucha para esas etiquetas y esos estigmas, quitarlos y aquí estamos todos juntos luchando. Fue un placer, Raquel, verte. La verdad es que eres símbolo de lo que es esto. Pues mira, Raquel, estás aquí hablando y que no queremos etiquetas y creo que tú eres una mujer abanderada de no etiquetar y de que queremos que se hable de salud mental de una manera integral y de una manera normalizada y plena. Así que, ¿quién mejor que tú, pues, para decirlo, ¿no? Entonces, aplaudirte, felicitarte, darte las gracias por el trabajo que haces, mi niña, pero también por cómo eres, por las dos cosas. Así que, a ponerte bien enseguida que te necesitamos. ¡Ay, guapa! Sí. Un beso muy No te iba a grande, preguntar qué Raquel. tienes, te iba a preguntar qué tienes, pero que te recuperes pronto, me alegra verte.
Y Vale, y que los compañeros sepan la gran labor que haces en Canarias. gracias, gracias. Gracias. Gracias, Raquel. Creo que Santi está levantando la mano. Le damos el turno de palabra. No se te escucha. No sé si nos escuchas. Pues nada. Vale, Juan José y después Adela. Tienes que activar el micro, Juan José. Ahora, es que me Ahora decía sí. que no me dejaba el anfitrión. Bueno, agradecer, digamos, este tipo de experiencias, porque uno, después de 4 años, ya lo de La Palma parece que es, y sobre todo teniendo Valencia tan cercano, eso es muy importante, y además ya Calixto además lo ha sacado varias veces. Bueno, agradecer el esfuerzo y sobre todo de concreción, se ve que os lo habéis trabajado mucho. Y una cosa que a veces los seres humanos no hacemos es aprovechar la experiencia ajena. Es decir, teniendo en cuenta lo que ha habido en Valencia, 1 año, teniendo en cuenta que vosotros habéis 4 y con todo lo que habéis estudiado y habéis, vamos, se ve que lo habéis analizado, resiliencia, ¿os han pedido ayuda o sería interesante de alguna manera los profesionales de Valencia? La verdad es que ahora mismo está un tema político que hace que todo eso lo enturben un poco, lo embarren, pero la parte positiva, la parte que habéis ofrecido aquí, de alguna manera hacérsela llegar a los que pueden hacer allí en Valencia, que allí todavía hay demasiadas cosas por hacer y todavía muchas cosas por levantar, y más si hacen unas elecciones o lo que sea, que lo van a complicar. Pero la parte profesional, la parte que estamos hablando de bienestar mental, ¿habéis pensado en algo de eso? No sé, visto desde Madrid, ya digo que al principio, cuando vi 4 años atrás, digo, jolín, si eso ya casi ni se acuerda uno. Lo habéis puesto y entonces automáticamente asocia uno de lo que ha ocurrido ahora, es decir, de lo que está presente en todos los telediarios, que es Valencia. Por Dios, compartir la experiencia porque creo que puede ser muy bueno para todas las personas que han sufrido allí. Nada más gracias y gracias a la Federación por hacer estas cosas. Pues sí, mira, Muchísimas Juan gracias. José, un placer. Mira, yo creo que a lo mejor es que todo lo que ha sido el trabajo de la Confederación junto con eh, Vicente Ferrer, junto con lo que es la Asociación de Vicente Ferrer, lo que intenta hacer Juan José es precisamente esto que tú nos estás exponiendo. Nosotros llevamos durante el 2025 trabajando los 3 territorios de Lorca, Valencia y La Palma. Hemos hecho esto que tú comentas, lo de los profesionales que hemos estado, no solamente a Calixto, que lo puedes ver, y a mí, ¿no? Sino más compañeros y compañeras que se han unido de La Palma, igual que ellos en sus territorios. Hemos abordado en esas comunidades de aprendizaje los perfiles de edad. Hemos hablado de infanto-juvenil, de personas mayores, para ver lo que podemos aprender de la experiencia vivida. Y la conclusión, que era lo que yo intentaba decir antes, no creo que me expresara con claridad, la conclusión a la que hemos llegado después de esta primera fase de poner en común lo vivido, aprendido, y si me permite, Juan José, voy a utilizar la palabra sufrido, los profesionales, volver a hacer lo que es la segunda parte. Hemos tenido en cuenta lo que estamos hablando aquí y consideramos que en cada territorio los grupos de ayuda mutua debe ser la herramienta a utilizar para poner el punto de inflexión y que las podamos seguir aprendiendo para cuando las situaciones puedan... Bueno, está tronando aquí en La Palma, está cayendo una que vamos. Estoy hablando con los truenos aquí en la ventana. Es lo que desde la Confederación, Juan José, llevamos trabajando durante todo el 2005. El compañero Calixto ha podido participar para hablar de la parcela de infanto-juvenil de manera educativa. Lo comentaba con anterioridad Raúl, que lleva el tema de mayores, que es el encargado en la comunidad nuestra de trabajar en ayuda a domicilio. Rita, que es directora
de un centro, de un instituto que ha sido también conmemorada como mujer destacada de nuestro municipio por la gran labor desarrollada, y muchos otros compañeros, damnificados o no, que han tenido pues, protagonismo porque han sido agentes de cambio durante la erupción volcánica, durante la DANA, que sigue estando en vigor, en vigencia, porque sigue abriendo el telediario lo que está ocurriendo en Valencia con los compañeros y compañeras y con esos damnificados, y por qué no, también mencionar los compañeros de Lorca. Lo estamos haciendo y ahora viene durante el 2026 el ejecutar esos grupos de ayuda mutua. Gracias. Adela, tienes la palabra. ¿Ya? Sí. Bueno, pues primero dar las gracias y bueno, más que no lanzo ninguna pregunta, yo hago una reflexión y le pido permiso a Calixto para poner en mi boca palabras suyas, ¿no? Debemos tener memoria histórica. La memoria histórica es importante para no olvidar lo bien que se ha hecho ni lo mal que se ha hecho. Entonces es importante acordarnos de las buenas praxis y también evitar las malas acciones. También un apunte, no todas las catástrofes derivan en patologías de trastorno mental, pero sí hay muchas personas que llegamos a la catástrofe ya con trastorno mental, con lo cual es mucho más difícil gestionarlo. Y si para una persona sin diagnosticar o que tenga salud mental es difícil gestionar que tu base, tu nave, tu vida se descontrole para una persona que llega a esta situación de catástrofe ya con falta de salud mental, es mucho más difícil y más necesario ese apoyo. Abogo por compartir las buenas praxis como estos espacios y bueno, y evitar sí el catalogar, pero hay gente que ya llega con la etiqueta y es más difícil salir. Bueno, muchísimas gracias. Era para dar las gracias sobre todo. Gracias, Adela. Sí, sí, es verdad. De hecho, los, los- las personas que constituyeron Salud Mental hace 27 años y la gran parte de socios y demás, personas con problemas de salud mental residían, creo que lo dije al principio, bueno, creo no, totalmente segura que lo dije, residían en el barrio del Paraíso, que es donde ese domingo, donde reventó el volcán, en ese mismo día se las llevó por delante. Entonces, lo duro que sigue siendo, porque había que poner a ciertas personas en recursos, no había recursos diferenciados, porque tenían que estar con otras personas, como tú bien dices. Entonces, tuvimos que sacar fuera la isla de Tenerife. Y bueno, yo había sobremojado, ¿sabes? Yo había sobremojado. Era como casitas terreras, porque si no conoces la isla, pero seguramente habrás visto imágenes muchísimas. Aquí lo que se llevó pues son casitas terreras, heredados por sus padres, y ahí pues ellos vivían de esa manera regada a la tierra. Y claro, fundadores y socios, porque era un barrio con mucha problemática de salud mental. Me acuerdo cuando Mercedes nos preguntaba que por qué, y yo le decía, porque esto en todos los barrios se extiende, es así. Hay muchísimos problemas de salud mental, no hay un motivo ni una razón. Si el volcán sale por otro barrio, también tendríamos mucha gente con diagnóstico de problemas de salud mental. Es algo que a lo mejor sí es verdad que no se habla muy mucho. Se intenta también silenciar esa gran realidad. Entonces, gracias a ti por puntualizarlo. O sea que nosotros en el trabajo que desarrollamos, pues intentamos siempre un poco, ¿sabes?, llevarlo al otro terreno de que no queremos etiquetas cuando no son necesarias, pero cuando son necesarias, bienvenidas sea. Así que muchas gracias por estar y por escuchar. Gracias. Gracias, Adela. También muchísimas gracias a Maripaz y a Calixto. Como no tenemos más manos levantadas ni intervenciones, le doy la palabra a mi compañera Adriana, directora técnica de la Federación Salud Mental Madrid. Bueno, agradeceros a los compañeros vuestra intervención de hoy. La verdad es que es un lujazo tener estos compañeros en la Confederación, en las diferentes comunidades autónomas.
los grupos de trabajo y los resultados que salen de los grupos de trabajo de la Confederación y de las personas que formamos muchos de nosotros parte del movimiento asociativo, pues la verdad es que cuando dan sus frutos alegra mucho, ¿no? En situaciones tan terribles como las que estáis contando hoy y sin embargo pues se te queda un sabor dulce, alegre, Mm, de esperanza, ¿no? De lo que compartís mm, y sentir que todo ese dolor también genera cosas buenas y esperanza ujú, y enseñanzas que nos pueden servir a todos, ¿no? Entonces, ujú, agradeceros mucho vuestra intervención de hoy. ujú. Creo que Olga ya ha podido activar Sí, el... sí. Es que me tenéis que perdonar, pero hoy tengo varias cuestiones simultáneas y además tengo problemas con la tecnología, con el internet. Me acuerdo mucho de lo que estabas comentando al principio, Maripaz, porque a mí me pasa algo parecido, ¿no? Solamente quería recordar una cuestión y es que siempre tenemos algún momento o algún motivo de crisis y que el hecho de que contemos con estas herramientas que se hace desde el trabajo colaborativo de todos, desde la experiencia, desde el corazón, desde el conocimiento, porque claro que hay personas que aportáis vuestro conocimiento profesional, técnico, pero el hecho también de esos trabajos colaborativos que se hacen desde el día a día y que se ponen en disposición para los demás, creo que siguiendo un poco la línea de Adriana, lo que tenemos que agradecer siempre, lo que tenemos que agradecer y defender profundamente es el trabajo colaborativo que hacemos desde el movimiento asociativo y desde el movimiento asociativo a nivel nacional, porque en este momento esta jornada está propiciada por la Federación de Salud Mental Madrid, pero en consonancia con todas las personas que estáis a nivel nacional. En algunos casos nos hemos juntado incluso con algunas personas a nivel internacional. El hecho de que estas jornadas se graben permiten que algunos alumnos y algunas personas que tenemos fuera de España puedan nutrirse de estos conocimientos, porque al final la crisis puede ser un terremoto, puede ser un volcán, puede ser el agua, pueden ser tantas cosas, pero también es a veces que fallece una persona cuando menos te lo esperas, que tienes una situación de acoso cuando y donde menos te lo esperas, las presiones de la vida diaria, las crisis que estamos viviendo todos en un momento dado, y el hecho de saber con vuestra experiencia que se puede salir de esto, que la resiliencia no es solamente un concepto en el aire, sino que es algo que cada persona puede potenciar y fomentar desde sí misma, que cuando no podemos hacerlo desde nosotras mismas, no estamos solas, que hay herramientas que están disponibles de una manera gratuita, que esto es algo que no sabemos el oro que tenemos en nuestras manos, simplemente lo que estamos haciendo en este momento. Para mí es un gusto y un honor y es una riqueza poder escucharos. Maripaz y Calisto. Con algunos hemos podido coincidir en algún evento, pero muchas de las personas que estoy viendo aquí, como Adela, como Mariano, como Miguel Ángel, como nuestro equipo técnico, como Juan José, ¿cuántas personas no compartimos realidades y situaciones de salud mental que vienen propiciadas por crisis anteriores? Así que, una vez más, y ya para despedir, muchísimas gracias por vuestra generosidad, por vuestras aportaciones y nos vemos desde el corazón, pero seguimos contando con vosotros y con todos los que estamos en este circuito porque todos somos necesarios, todas las personas que estamos aquí somos necesarias. Así que cuidaros, mucha salud, mucha fortaleza, mucha resiliencia, que esa vulnerabilidad la protejamos, la cuidemos y que nos centremos en todo lo que tenemos para dar y compartir, que es mucho. Así que un fuerte abrazo virtual y un beso a todos. Cuidaros mucho. Muchísimas gracias, Olga. Gracias, Olga. Muy amable.